¿Se dieron cuenta lo que puede lograr una mesa? Claro, no me refiero al mueble en sí, sino a lo que genera respecto de las personas. Nos sentamos alrededor de una mesa a comer, a charlar, a discutir, a veces a proponer. Las mesas son protagonistas de muchos de los escenarios del ser humano. Y como no podía ser de otra manera, en el libro que es mi cabecera, en la Biblia, encontramos mesas, gente reunida alrededor de una mesa, gente charlando, discutiendo, declarando grandes cosas. Y el protagonista principal de la Biblia, el Señor Jesucristo, se sentó muchas veces alrededor de alguna mesa. Y en esa mesa habló, declaró, cosas cambiaron. Cuando Jesús se ponía a comer en una mesa, sucedían cosas. Aunque no había mesa, pero era una comida, los panes y los peces se multiplicaron, el agua se transformó en vino, muchos pecados fueron perdonados, hubo ejemplos de pies lavados, revivió la esperanza, volvió la felicidad. Jesús en una mesa transformaba. Así que hoy te voy a contar, entre otras que después aparecerán, mesas en donde Jesús se sentó y en donde pasaron cosas interesantísimas. Hoy te voy a contar la historia de la mesa de Mateo. Pero te lo voy a leer de la Biblia en el capítulo 2 de Marcos. De nuevo salió Jesús a la orilla del lago, toda la gente acudía a él y él les enseñaba. Al pasar, vio a Leví, hijo de Alfeo, que luego es llamado Mateo, donde éste cobraba impuestos. Sígueme, le dijo Jesús. Y Leví se levantó y lo siguió. Sucedió que, estando Jesús a la mesa en la casa de Leví, muchos recaudadores de impuestos y pecadores se sentaban con él y sus discípulos, pues ya eran muchos los que lo habían seguido. Cuando los maestros de la ley, que eran los fariseos, vieron con quién comía, les preguntaron a sus discípulos, ¿y éste come con los recaudadores de impuestos y con los pecadores? Al oírlos, Jesús le contestó, no son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos, y yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Mateo era recaudador de impuestos, un oficio que para nosotros hoy nos puede sonar de una manera bastante distinta a lo que era en ese tiempo. Los publicanos y recaudadores de impuestos eran generalmente gente acaudalada, de mucho dinero, que tal vez lo habían conseguido de manera fraudulenta. ¿Por qué? Bueno, ellos eran agentes impositivos del Imperio Romano, pero lamentablemente para su propio currículum eran paisanos, eran judíos, y le cobraban a sus hermanos impuestos que el opresor invasor romano les cobraba. Pero también iban un poco más allá, a veces hacían préstamos para grandes obras al emperador y el emperador se los devolvía permitiéndoles cobrar impuestos. El hecho es que además de ser odiosos a sus paisanos por ser traidores a ellos, a su nación, ellos aumentaban este odio porque cobraban de más. De manera fraudulenta le cobraban a sus hermanos un poco más. Así que este es el currículum de los recaudadores de impuestos o publicanos, como despectivamente le llamaba la gente. Los recaudadores de impuestos o publicanos eran también vistos como gente pagana o de la calaña de los paganos o de los pecadores, como le decían los judíos a todos aquellos que no eran de su nación. Llegaba a tal punto el odio que tal vez muchos lo ponían a la altura de las prostitutas. Mateo era recaudador de impuestos. Mateo estaba entre la gente que hacía estas cosas. No sabemos si era realmente un gran estafador, pero el hecho de realizar este oficio ya lo ponía en una situación muy mal frente a la sociedad judía. Increíblemente, Jesús pasa y elige a Mateo para que lo siga. Y de hecho, más adelante lo hace su discípulo y también permite que después de transcurrir la historia, la vida de Jesús, nombrada como autor
de Mateo llegue a nosotros. Así que, lejos de amilanarse por ese llamado, Mateo invita a Jesús a su casa, organiza alrededor de una mesa una comida y por supuesto también invita a sus amigotes. Poder haber sacado una foto de esa reunión. Gente despreciada por la sociedad religiosa judía y en el medio Jesús. Pero Jesús se sienta a la mesa porque cada vez que él está en un lugar, algo se transforma. Hay un antes y después cada vez que Jesús iba a algún lugar. Para los que estaban sentados a la mesa y también para los que miraban de lejos, porque en la Biblia leímos que la Biblia dice que los fariseos miraban de lejos lo que, lo que allí ocurría. Ahora, la Biblia no relata lo que conversaron, lo que dijeron, pero sí que hubo una comida entre Jesús y los publicanos. Yo estoy seguro que no todos sintieron el llamado que sintió Mateo a seguir a Jesús, pero todos salieron cambiados de esa comida. Algunos pueden haberse entregado como Mateo a Jesús. Otros habrán salido confundidos por lo que escucharon de él. Y otros habrán salido renegados, despotricando por las palabras benditas de Jesús. Ahora, los religiosos miraron de lejos y se perdieron las maravillosas palabras que Jesús habrá pronunciado en ese momento. Ahora, el Señor Jesucristo sabía lo que hacía. Él no se sentó para participar de los planes malvados de estas personas de pocos escrúpulos. No, Él se sentó porque tenía una misión, como toda misión que cumplió estando en este mundo rodeado de gente. Él vino para demostrarle a los religiosos también que hay que hacer una mirada un poco más misericordiosa y compasiva con aquellos que no tienen la fe o que no alcanzaron a entender el mensaje de amor de Dios. Él quería corazones tiernos, llenos de compasión y de consideración a su prójimo. Por eso eligió sentarse en esa mesa. Esa mesa, la de Mateo, fue una oportunidad de cambiar. Mateo y no sabemos cuántos más la aprovecharon. El aprovechamiento de esta mesa también nos es recordada a nosotros porque en algún momento de nuestra vida Jesús nos invitó a nosotros, así como estábamos, con nuestro estado de pecado, alejados de Dios, también nos llamó a sentarnos con Él. Y hemos aceptado muchos de nosotros su llamado a sentarnos a su banquete. Pablo hace una alegoría de esto en su carta a los Efesios capítulo 2 y dice: en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es regalo de Dios, no por obras para que nadie se jacte. Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios propuso de antemano a fin de que las pongamos por práctica. Maravillosa mesa a la que nosotros también fuimos invitados para ser renovados por su poder. Ojalá que te haga bien, que te ayude como a mí, y nos vemos en la próxima. Un abrazo.